Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 16 de marzo de 2022, ya hemos pasado la mitad del mes de marzo, episodio número 202 de Fluent Spanish Express Podcast. También hemos pasado el número 200 de Fluent Spanish Express Podcast el lunes pasado y hoy un episodio en el que, como los últimos miércoles, vamos a hablar un poquito sobre escritura, sobre algunas cuestiones para mejorar nuestra escritura en español. Y hoy vamos a hablar sobre el uso indiscriminado, es decir, en exceso, de los adverbios de modo terminados en el sufijo mente y sus consecuencias en un texto escrito. Vamos a ver algunas cositas que os voy a comentar. Pero antes, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express. Ya sabéis, www.fluentespanish.express. Allí, por tan solo 5 euros al mes, tenéis acceso a todos los contenidos exclusivos con audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos. ¿Y todo esto para qué, Diego? Bueno, pues para llevar vuestro español al siguiente nivel, siempre lo digo. Cada audiocurso tiene diferentes episodios con transcripciones, es decir, podéis escuchar el audiocurso y leer también la transcripción. Y cuando me dicen eso de Diego, es que no tengo tiempo, pues es que no hay excusa, porque es que podéis escuchar los audiocursos directamente en vuestro podcatcher favorito, en vuestro teléfono móvil. Así que si estáis paseando al perro, llevando a los niños a la guardería, si estáis haciendo la compra, si estáis fregando, si estáis limpiando la casa, lo que queráis, podéis estar escuchando estos audiocursos sobre cultura, costumbres y expresiones que utilizamos los nativos. Y esta semana va a haber un nuevo audiocurso sobre expresiones relacionadas con el cuerpo humano. Así que ya veréis muchísimas expresiones, más de 150 expresiones que esta semana publicaré para que podáis tener un nuevo audiocurso. Así que ya sabéis, en www.fluentespanish.express. Y además, otra cosa interesante, que por esos 5 euros al mes, que es que no es nada, o sea, es que son 2 cervezas, 3 botellas de agua, no sé qué más, un bocadillo de calamares, lo que sea, pues podéis tener acceso también a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras dudas, vuestras preguntas y practicar escribiendo y hablando. Y además, hoy es un día muy importante, muy interesante, porque vamos a tener la primera sesión del club de lectura que hemos formado, hablando sobre el libro de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, un libro buenísimo que os recomiendo que leáis si no lo habéis leído, y si lo habéis leído, pues ya sabéis, www.fluentespanish.express. Y hoy nos reuniremos esta tarde a las 8 de la tarde, hora española, para hablar, hora española, hora polaca también, porque estoy en Polonia, para hablar del libro, para hablar de la trama, de la historia, de los personajes, del vocabulario, de las expresiones, de todo lo que quieran los suscriptores. Así que os invito rápidamente a que os suscribáis y ya os podéis unir a este club de lectura que vamos a estrenar esta tarde, y cada pocas semanas vamos a estar hablando de diferentes libros, así que muy interesante para leer. Y bueno, pues unido un poquito con esto de la lectura, también pues este episodio de hoy sobre el tema de la escritura. Y antes que no se me olvide, ayer tuvimos una entrevista aquí con Sara de Handy Spanish y tenéis una versión extendida de esa entrevista, de esa charla que tuve con Sara, de más de 30 minutos en el canal de YouTube, el primer vídeo que subo al canal de YouTube. Y bueno, pues ya hay casi 2.000 suscriptores en el canal de YouTube, así que os invito a que entréis, os suscribáis y veáis esas entrevistas, porque mañana va a haber otra nueva entrevista con otro profesor de español. Así que os recomiendo que os suscribáis, porque además tenéis acceso a unas transcripciones de los vídeos, con lo cual, bueno, pues todo son ventajas. Así que, bueno, la única desventaja es tener que verme a mí, pero eso no pasa nada. Así que, bueno, vamos con este episodio de hoy. Como os decía, vamos a hablar sobre un tema de escritura, y es el uso indiscriminado de los adverbios de modo terminados en el sufijo mente, ¿vale? Por ejemplo, fuertemente, lentamente, rápidamente. Bueno, y antes de entrar en materia de este episodio de hoy, bueno, vamos a ver qué es un adverbio. Un adverbio es una clase de palabras que modifican el significado de un verbo, de un adjetivo, de una oración o de una palabra de la misma clase. El adverbio de modo se puede formar mediante la colocación del sufijo, como os decía, mente al final de algunos adverbios. Por ejemplo, decimos un adjetivo rápido, lo convertimos en un adverbio rápidamente. Decimos un adjetivo lento, lo convertimos en un adverbio lentamente. Decimos un adjetivo fuerte y lo convertimos en fuertemente, un adverbio. Así que este tipo
¿qué pasa con este tipo de palabras? Los adverbios terminados en el sufijo mente. Bueno, pues este tipo de adverbios normalmente se utilizan muchísimo en el lenguaje coloquial, o hasta ahora siempre se utilizaban muchísimo en el lenguaje coloquial. Esto no era así tanto en los textos escritos, con lo cual, bueno, pues se mantenía un poquito esa riqueza de vocabulario, esa riqueza léxica que tiene el castellano. Y, bueno, ¿qué ha pasado? Pues que en los últimos años, en los últimos tiempos, pues este tipo de lenguaje coloquial ha traspasado las barreras del lenguaje hablado y pues se ha instaurado en los textos escritos, con lo cual pues eso ha contribuido a que se utilice de manera indiscriminada en muchos textos, y ahora os voy a contar cuál es el problema del uso indiscriminado de estos adverbios. Bueno, fundamentalmente dos. El primero es que suena mal, genera muchas cacofonías, es decir, un sonido poco agradable que se genera cuando combinamos determinadas palabras que juntas pues suenan mal. Por ejemplo, imaginaos esta frase: posiblemente estés pensando que fácilmente puedes aprender cómo usar correctamente los adverbios para sonar más naturalmente. O sea, acabo de decir esta frase con 4 adverbios de modo terminados en mente, que es una auténtica, que Dios me perdone, una mierda. Posiblemente estés pensando que fácilmente puedes aprender cómo usar correctamente los adverbios para sonar más naturalmente. Dicho esto, suena fatal. Así que vamos a cambiar esta frase y vamos a quitar todos los adverbios. Venga, es posible, en lugar de posiblemente, es posible que estés pensando que puedes aprender de manera sencilla cómo usar correctamente los adverbios para no sonar más natural, para sonar más natural. Es posible que estés pensando que puedes aprender de manera sencilla cómo usar correctamente los adverbios para sonar más natural, ¿vale? Fijaos la diferencia, cómo suena la primera frase: posiblemente estés pensando que fácilmente puedes aprender cómo usar correctamente los adverbios para sonar más naturalmente. Madre mía, qué mal suena. Bueno, pues uno de los problemas es eso, las cacofonías que se generan cuando utilizamos este tipo de adverbios. Y la segunda, y para mí más importante, es que empobrece el vocabulario, empobrece nuestro lenguaje. Una de las consecuencias de, como os decía, de que este tipo de adverbios haya traspasado el lenguaje coloquial a los textos escritos es que, bueno, pues dejamos de utilizar muchas palabras, muchas expresiones, muchos adjetivos, muchas cosas que son muy interesantes y que nos hacen tener unos textos mucho más bonitos, mucho más completos, no sé. Voy a deciros un ejemplo, por ejemplo, para que lo veamos. Vamos a verlo con un ejemplo. Podemos decir con un adverbio: la miró fijamente, ¿vale? La miró fijamente. Dicho así, bueno, pues vale, la miró fijamente, pues bueno, fijamente tampoco es que le aporte mucho valor a la frase. Sí, puedes decir que estaba mirándola fijamente, ¿no? La miró fijamente, que estaba ahí, ¿no? Pero podemos utilizar verbos mucho mejores en este caso que el verbo mirar, que es un verbo muy básico, digamos. Por ejemplo, ¿qué tal si digo la observó con atención? ¿Vale? Estoy diciendo lo mismo, la miró fijamente, la observó con atención. La contempló con detalle. Mucho mejor, ¿no? O, otra mejor, la estudió con detenimiento. ¿Vale? Estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy diciendo de una manera muchísimo más bonita y con un vocabulario muchísimo más, con un nivel muchísimo mayor. Con lo cual, fijaos, al eliminar este adverbio fijamente, pues cómo le doy un poco más de valor al texto. La observó con atención, la contempló con detalle, la estudió con detenimiento. Fijaos la diferencia. Otro ejemplo, por ejemplo, gritó fuertemente, ¿vale? Bueno, pues cuando decimos gritar ya podemos entender que es algo fuerte, ¿no? En este caso pienso que el adverbio no nos aporta nada. Decir fuertemente, pues ¿cómo puede ser un grito? Bueno, pues podemos decir, por ejemplo, bramó con vehemencia, vociferó con ímpetu. Bueno, pues si queremos darle un poco un significado diferente, un valor, podemos decir que gritó o realizó un grito o hizo un grito o dio un grito ahogado, por ejemplo, un grito casi apagado. Bueno, pues ese tipo de cosas que de esta manera podemos mejorar muchísimo nuestros textos. Y además, una curiosidad, hay 2 escritores muy famosos, mundialmente famosos, uno de ellos en lengua castellana, que es Gabriel García Márquez, y otro que es Stephen King, creo que lo conocemos todos. Pues estos 2 escritores de talla mundial, 2 escritores muy de los más famosos del mundo, pues le han declarado abiertamente la guerra a los adverbios terminados en mente, porque, como os decía, pues
creen que esto ocurre, que empobrece el lenguaje y que además pues es muy fácil escribir con este tipo de adverbios y que bueno, pues no da la calidad a los textos que se podría dar de otra manera con otro tipo de expresiones. Así que os invito a que si escribís textos en español, pues que reviséis un poquito qué tipo de palabras utilizáis y si podéis jugar a quitar todos estos adverbios, pues sería un buen ejercicio. Otro buen ejercicio que se me ocurre ahora mismo es, aquí sobre la marcha, es que cojáis un texto de cualquier sitio en donde seguramente vais a encontrar muchísimos adverbios, porque hoy en día pues muchas personas escriben de esta manera, y juguéis a eliminar los adverbios con otras expresiones. A ver qué tal os va. Venga, ya me contáis. Me dejáis un comentario si queréis y también os invito a que os paséis por mi página web en www.fluentespanish.express/textos y allí si queréis escribir en español, si queréis practicar vuestra escritura, pues podéis contratar mi servicio, que ya veréis que es muy baratito y que os va a merecer la pena porque vais a mejorar un montón, porque os voy a revisar los textos, os voy a dar sugerencias y además os voy a enviar un audio con comentarios sobre vuestro texto, además del texto corregido, por supuesto. Bueno, con todo esto terminamos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, por vuestras reseñas y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Que tengáis un buen miércoles.